Venga. Fíjate ya. Hola, vamos a hablar sobre Juan Ramón Jiménez, poeta español del novecentismo y de la generación del 14. En este trabajo vamos a hablar primero de los contextos, el histórico, el social, el literario en el que vivía Juan Ramón Jiménez. Vamos a hablar un poco de su vida, de cómo vivía, dónde vivió y también de cómo era su obra. Vamos a citar algunos libros, vamos a decir cuáles eran los temas que más trataba y vamos a ver las etapas de su obra. Por favor, estamos hablando de Juan Ramón Jiménez, no Juan Ramonet, de Lo sabe no lo sabe, por si no lo sabían, ¿vale? Juan Ramón Jiménez nace durante el reinado de Alfonso XII, más o menos así por el 1900... ¿Cuál era, Javi? Pero 1800 largos. 1800 largo. Ahora lo diremos exactamente la fecha en la que nace. Y durante su juventud, pues, característico el reinado de Alfonso XIII, ya no el 12, sino el 13, y está viviendo la última etapa de la restauración, y comienza también la etapa de Primo de Rivera. Era un periodo de muchas guerras en el que había muchos conflictos, tanto a nivel nacional como de España con otros países. Además, pensar que coincide también en su vida con la Guerra Civil Española y toda la Segunda República y ese en ese periodo en el que había muchos conflictos internos entre socialistas y de derecha. Entonces, esto no le gustaba mucho y por eso se fue al extranjero. Y aunque nace en el siglo XVIII, su vida más o menos se desarrolla durante el siglo XIX y su muerte tiene lugar durante el franquismo. Dentro del contexto literario, él se sitúa dentro de la generación del 14, que abarca el periodo del novecentismo, junto con otros autores como Marañón, Eugenio de Ors, Ortega y Gasset y otros tantos que hemos dado lenguas, por suerte o por desgracia. Pero también es contemporáneo, debido a que está muy cercano en el tiempo, con los autores de la generación del 98, como Machado, Unamuno, entre otros. Lorca, Cernuda. Esos son del 27. Claro, son del 27 porque también se puede incluir en el 27. Sí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, como hemos dicho... El novecentismo. Lorca, Juan Ramón Jiménez pertenece a la etapa del novecentismo que... Pues gira la cámara. Ya estoy mirando a los dos lados también. Bueno, inicialmente artístico y literario, se asocia generalmente a las vanguardias artísticas y literarias de comienzos del siglo XX. Agrupa conjuntos de autores situados entre el 98 y la generación del 27. Esta etapa tiene varias características, como que es un arte que debe ser imaginativo para romper un poco con la estética que ya se tenía, que sea algo nuevo. Entonces, para esto se renueva el lenguaje y se emplea un poco de humor, no tan malo como el mío, pero sí de humor. Y se huye de lo fácil, sino que todo es un poco más rebuscado. Y eso. Algunas características sí son... Eso lo he dicho ya. No, pero yo te sabía leer. El arte de ser imaginativo, búsqueda de arte puro, huida de lo fácil, empleo de humor o la renovación del lenguaje. Bueno, ahora vamos a dejar el periodo y el contexto y vamos a centrarnos en la vida de Juan Ramón Jiménez. De Juan Ramón Jiménez Era nace... onubense. ¿Y de dónde onubense? De Huelva, concretamente de Moguer. Y allí nace el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, fecha malísima para nacer, del 1881. Y muere en el 1958 en Puerto Rico. Eso, fue poeta español y gracias a su gran producción literaria obtuvo el premio Nobel. Y durante su vida pues comenzó sus estudios en Sevilla. El padre lo obligó a estudiar Derecho, él no le gustaba. Fue influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses. Se casó con Zenobia Camprubí, después de estar mucho tiempo después de ella, en 1916, y a raíz de un viaje que hace con ella a Nueva York escribe uno de sus libros más famosos, que era Diario de un poeta en Nueva York, del cual hablaremos más adelante. De su época desnuda. Claro. Y el premio Nobel se lo dieron en el 56. Por su obra Platero y yo, además en el 1936, con el tema de la guerra civil y todo eso, como a él no le gusta, hemos dicho antes,
se fue al exilio a Cuba, a Puerto Rico y esos países. En su poesía tenemos tres etapas: la sensitiva, la intelectual y la verdadera. Estas tres etapas se deben a que Juan Ramón Jiménez es el arquetipo de poeta entregado a su poesía, que nunca está contento con lo que hace, sino que siempre intenta mejorarla, cambiarla. Entonces empieza de una poesía más sencilla, que es la sensitiva, a otra más compleja, más desnuda, mucho más rebuscada, que es la intelectual, y después de que eso no le convence del todo y vuelve a su última etapa, la verdadera, que es mucho más sencilla. La etapa sensitiva comienza desde sus comienzos hasta 1915, y algunas de sus obras más destacadas son Ninfeas y Almas de Violeta, Arias Tristes o Elegías. Su segunda época, la época desnuda, es desde el 15 hasta el 36, hasta la Guerra Civil, y ahí es donde escribió Poetas en Nueva York, y otras obras como Eternidades y Piedra del Cielo. Y la tercera etapa va desde el 36 hasta su muerte, y escribió obras como En el otro costado o Animal de fondo. Y en esa primera etapa él se ve influenciado por Becker, por la vanguardia, como son el simbolismo y el modernismo, y predominan mucho los paisajes. Luego en su segunda etapa él descubre el mar como tema principal, le gusta mucho, siempre a la Renación Huelva había estado vinculado al mar, y en esa etapa él lo descubre como tema poético y escribe un montón sobre él. Y en la última, que es a partir del 36, que es cuando él se exilia, habla sobre la guerra civil, el exilio, la patria perdida, etc. Es decir, en general podemos decir que los temas de su obra son el paisaje, concretamente mucho más el mar. También hace mucho hincapié en poemas a la poesía, ya que él vivía por y para la poesía, y también a la muerte y al sentido de la vida. Eso, como ha dicho Javi, más o menos la característica más interesante es que era muy perfeccionista, que le gustaba siempre tenerlo todo en su sitio, que él escribía en su despacho y tenía sus libros, sus bolígrafos, sus papeles en su lugar, y como no estuviese ahí cada día, o sea, como un día no estuviese cada cosa en su sitio, no escribía. Le echaba una bronca a quien fuese y no escribía. Y eso, sus poesías, eso, tenían esos temas, pero no se puede hacer un resumen claro, ya que trataba temas muy variados. Entonces, algunos de sus libros más famosos que muestran los distintos temas de sus distintas épocas son, entre otros, por ejemplo, Almas de Violeta, Laberinto, Elegías puras y lamentables, rimas, arias tristes, Platero y yo, como ya han dicho que antes, fue por el cual le dieron el premio Nobel. estío o eternidades. Pues esperamos que os haya gustado nuestra explicación sobre Juan Ramón Jiménez. Y para despedir, voy a contar un chiste. No tiene nada que ver con Juan Ramón Jiménez, pero da igual, me hace ilusión. Dice: señor, vamos a tener que cortarle los dedos. Dice: ¡ay, que me lo quitan de las manos! Adiós. Hasta luego.